Bueno, estamos de nuevo entonces. Vos, Rodrigo, me parece que Para habías encontrado margen. entonces, habías encontrado para mostrar la carta original. Sí, por acá está la carta. Déjame que yo tampoco tengo claro cómo funciona esto, porque recién lo hice, pero ahora ya no me acuerdo. Tenés que poner Ah, abajo compartir pantalla, dice, en verde. sí, pero... acá está, acá está. No he encontrado dónde estaba el botón. Ahí. Esto... mira, acá en realidad es otra cosa. No, después lo muestro. Tengo una foto de Kafka, pero bueno, acá está la carta, que es de lo que estamos hablando. Ahí se ve la Estamos carta. tratando de descifrar, pero entre que la letra no se entiende y el alemán no lo entendemos, nada. Más ilustrativo que otra cosa. Pero ahí está el arranque que sí entendimos, hasta con nuestro Mm, pobre alemán. Liebter Vater. El Vater es Buzzer. el padre y el Liebter es el queridísimo. Por lo menos Y querido, es, por lo menos amado, no sí, sé. y ahí asumimos que después dice, bueno, una vez me preguntaste por qué te tenía miedo, pero Eso ya no lo eso sabemos. es fe. Y vos ibas a leer algo Bueno, sí, y de la quería historia. decir un poquito de la historia de la carta. Eh, Esto está en la Wikipedia, que dice un poquito más, pero bueno, que es la carta que Franz le escribió a su padre Hermann en noviembre de 1919, y que después fue publicada póstumamente. En realidad casi toda la obra de Kafka fue publicada después que él muriera, y en realidad fue publicada en contra de su voluntad. Él había dejado instrucciones de que se quemara todo, y fue Max Brod, que era un amigo de él, el que decidió que eso no debía ser respetada esa decisión. Y el mismo Max Brod es el que dice que Kafka nunca le dio esa carta al padre, sino que se la dio a su A la madre madre. para que a su vez se le hiciera llegar al padre. La madre tampoco se la entregó al padre, sino que se la devolvió a Franz y que finalmente nunca se la dio. Que está llena de anotaciones en lápiz, eso lo podemos ver, porque eh, se ve que se iba arrepintiendo y iba cambiando de opinión, ¿no? Bueno, esa es la historia de la carta. Es una carta que todos nosotros podemos leer y que está publicada, pero su destinatario original nunca llegó a ver. Pero que a mí me gusta mucho esto como una metáfora de lo que son nuestros procesos como de integridad psíquica, cuando nosotros a lo largo de la vida vamos también haciendo un poco como Kafka, una charla imaginaria con algunos de nuestros personajes significativos de la Mm, historia, que es casi como escribir una carta que no llegue a ningún destino, digamos. Y que bueno, sin es embargo en el incluso un... momento de escribirla o en el momento de hacerla, seguramente al menos ordena un poco emociones, sentimientos y sobre todo aspectos como de la identidad personal que pueden encontrar un poco de luz a partir de este trabajo tan reflexivo, porque lo lindo de la obra, digamos, de Kafka y de esta carta en particular, más allá del componente doloroso que tiene, vos decías, es del 1919, pero uno 19. puede encontrar como una actualidad tan grande para los vínculos Mm, humanos y para algunos aspectos en donde uno se puede sentir identificado en algunas cuestiones, porque esto es una relación entre un padre y un hijo singular, pero hay cosas que se tocan que son las presentes universalmente en todas las relaciones entre padres e hijos, ¿sí? Eh, y tal vez, De hecho, por eso nos interesa, porque no somos nosotros estudiosos de la obra de Kafka y queremos saber su biografía, que también les interesará mucho, sino nos interesa qué tiene esto de universal, tiene exactamente. de que por más que uno no se llame Franz y su padre Hermann, igual hay algo ahí. Y por supuesto, no todas las historias, ni las nuestras, digo, tienen ese grado de son tan extremas en algunas de las cuestiones de los vínculos. Por ahí uno puede encontrar aquí algunas cosas que ha vivido, no en ese nivel de crueldad o de rigidez o de lo que fuera, pero sí hay algo que le recuerda o que le significa de cómo ha sido su padre o cómo ha sido su madre o cómo ha sido uno como padre y todo eso también es lo que da valor. Fíjate, Rodrigo, de dejar de compartir la carta para que se pueda ver más grande tu cara, tu rostro. Bien, ahí
muestro un poquito más cómo sigue Dale. y dejo de compartirla. Sí, porque si Decías no, vos ahí recién, está. bueno, esto, qué fuerza puede tener puede haber tenido para Franz y eh, como es un ejercicio interesante el escribir una carta a un distinto, separado, de enviar una carta y que el otro la lea y que dé alguna respuesta. Al punto que es una intervención terapéutica, a veces en psicoterapia se usa, bueno, antes de hablar con alguien, interactuar con alguien, o incluso con alguien que ya no está, igual vale la pena, bueno, escribir una carta. ¿Qué le escribirías? ¿Qué querrías ponerle? Porque ahí realmente se ordenan cosas, como dijiste, salen aspectos que a lo mejor no están tan claros y cuando uno los pone en papel y Ujú. dirigidos a alguien, aún sabiendo que a lo mejor no la manda, porque Acaba de entrar mi no es hija a la obligatorio. habitación. Puchucha, ¿quieres venir a saludar? Claramente no. Chao, amor. Cierra la puerta, gracias. Tenemos una nena. Esto del trabajo del home office, no se crean que es sencillito. Mm. ¿Cómo le explicas a una nena que estás en tu casa pero no disponible para jugar todo el tiempo? Y también vamos a contar para explicarle que antes de que empezara la clase, alguien estuvo insistiéndole que salude, que salude, que salude, y no quiso ella. Así que ese no era tanto para usted, sino específicamente para mí. Sí, sí, sí. Sobre todo ese no fue para el Rodrigo. Pero bueno, yo la voy a ir a encerrar en el balcón para que aprenda esa mocosa. Ah, ya van a entender por qué, si no leí la carta. Bueno, bueno, sigo leyendo. Porque habíamos hecho como el arranque y el arranque no es menor la palabra que aparece, es la palabra miedo. Pero también aparece la palabra queridísimo, que eso para mí también es un componente a tener en cuenta, que es el componente de ambigüedad de los vínculos, para no quedarnos atrapados en la idea de, uy, qué padre al cual solamente hay reproches. No, eso es un poco la complejidad de nuestros vínculos familiares, que hay ambivalencia emocional, es decir, que hay odios, reproches, Ujú. pero que también hay amor, o por lo menos hay una historia de amor lo suficientemente intensa como para que uno haga reproches, porque uno no reprocha si no hay algo del orden de lo amoroso también en juego, como quien dice. Claro, estaba yendo con la bebé. Puchu, tienes que cerrarme la puerta. O vienes a saludar o me cierras la puerta. Estaba buscando la bebé. Acá no está, mi amor. Tiene una bebé toda pintarraya. Chucky, el muñeco diabólico, es un bombón al lado de la bebé pintarrayada de mi nena. Una cosa monstruosa. Uy, te me congelaste, Rodrigo. ¿Me escuchás? Ah, yo estoy escuchando bien. Ah, no, bueno, pero la imagen se me había congelado. Avanzo la lectura. Acá tengo, antes para no interrumpirte en la ¿Sí? lectura, a ver si puedo volver a hacer lo que hice hace un rato. Porque esto no lo hemos hecho las veces que hemos hablado de esto en presencia. Así que aprovechemos que tenemos toda la tecnología para que por lo menos agreguemos estos que están acá, son los padres de Kafka. Ese es Ah. Hermann Kafka, del cual vamos. Te digo, me da más miedo ella que él. Sí, te iba a Nos decir falta la eso. carta a la madre de Kafka. Estaría bueno si hubiera hecho una carta a la madre a ver qué decía la mamá, por lo menos en esta foto. Bueno, mira, al final al papá le pudo escribir todo eso, pero la que dijo, no, esto no se entrega es la mamá, así que... La que finalmente puso ahí los límites. Bueno, te leo. Vamos. Dice, a ti la cosa siempre te ha resultado muy sencilla, al menos en la medida en que has hablado de ella delante de mí y delante, indiscriminadamente, de muchos otros. Tú piensas más o menos lo siguiente. Has trabajado a destajo tu vida entera, lo has sacrificado todo por tus hijos, muy especialmente por mí, lo que me ha permitido vivir por todo lo alto. He tenido completa libertad para estudiar lo que me ha apetecido, no tengo motivos de preocupación en cuanto al pan de cada día, o sea, no tengo motivo alguno de preocupación.
tú no has exigido a cambio gratitud, conoces la gratitud de los hijos, pero sí al menos una cierta deferencia, alguna que otra muestra de simpatía. En lugar de eso, yo siempre me he escabullido de tu presencia, refugiándome en mi habitación, en los libros, en amigos chalados, en ideas exaltadas. Nunca he hablado abiertamente contigo, nunca me he puesto a tu lado en el templo, jamás te he ido a ver a Francisbad, balneario, bla, 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 ni en general he tenido nunca espíritu de familia, no me he ocupado de la tienda ni de tus demás asuntos, te he endosado la fábrica y después te he dejado plantado. A Otla la he apoyado en su caprichosa testarudez y mientras que por ti no muevo un dedo, ni siquiera te traigo entradas para el teatro, por los amigos lo hago todo. Si resumes lo que piensas de mí, el resultado es que no me echas en cara nada propiamente inmoral o malo, a excepción tal vez de mi último proyecto matrimonial, pero sí frialdad, rareza, ingratitud. Y me lo echas en cara de una manera como si fuese culpa mía, como si yo hubiese podido cambiarlo todo con solo dar un giro al volante, mientras que tú no tienes la menor culpa, como no sea la de haber sido demasiado bueno conmigo. Para mí está buena esta carta porque digo, cuando uno habla de ambigüedad y habla de ambivalencia emocional, tiene que ver con eso, es decir, que el reproche solamente puede surgir también donde hay algo del orden de lo amoroso. Es un poco como el libro clásico ese de Bernstein y Puget del enamoramiento al reproche. Es decir, que hay una cosa de enamoramiento que solamente cuando ha habido algo de esa naturaleza, después también emerge la cuestión del reproche. Es decir, lo contrario al enlace amoroso es la indiferencia. Que yo por lo menos en los cursos en general siempre lo trabajo mucho, esa idea de que uno por ahí tiene la idea de que lo contrario al amor es el odio, pero amor y odio son componentes de todo vínculo Sí, amoroso. y que finalmente siempre unen, ¿no? Y que unen. El odio te Ahí une. está el poema de Borges que habla, en realidad está hablando de una ciudad, pero dice, no nos une el amor, sino el espanto. Claro. Eh, El, las, el odio las enlaza. relaciones, eso, los sentimientos fuertes hacia algo, hacia alguien, siempre de algún modo enlazan. Como Castilla con su jefe, digamos. Es decir, es tan intenso el odio que se tienen que están tremendamente enlazados. Sin que exista ninguna posibilidad amorosa, pareciera ser entre ellos, evidentemente. Lo cual habla del peor de los enlaces que podemos llegar a construir y lo más sufriente que después vamos a tener en nuestras vidas si nuestros enlaces son pura y exclusivamente de esa naturaleza. Pero la ambivalencia es parte de los enlaces, en donde, bueno, lo contrario yo diría es la indiferencia. Es decir, si el otro te es indiferente, si a Kafka le fuera indiferente lo que dice este padre, pero no le es indiferente. Al contrario, todo lo que el padre dice a él le genera algo. Y estoy seguro que lo que el hijo dice o no dice no le es indiferente al padre. Es decir, porque este padre, hasta en las propias elucubraciones que Kafka va haciendo, él se imagina que el padre lo que le rechaza es que sea distante, que sea callado. Entonces ahí es cuando uno ve que incluso, digamos, ese silencio del hijo o ese vivir en un mundo tal vez más interno que externo, como muchos artistas hacen, no le es indiferente tampoco a este padre. Sí, acá hay dos betas que son interesantes, solo para mencionarlas. Una es lo mismo que hablamos hace un rato de las escaladas, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿Fue este padre que formó a este hijo de este modo o que a medida que el hijo se iba alejando, el padre iba... Acá sí hay un punto base porque en el momento de inicio las responsabilidades eran muy desiguales, ¿no? Pero hasta qué punto uno puede, o hasta qué punto el padre podría excusarse en, bueno, pero yo siempre quise acercarme y vos te ibas alejando, ¿no? Y ese es el motivo por el cual nunca hay que empezar una frase con dos. Voy a decir dos cosas porque uno se olvida de la segunda. No sé cuál era.
Había otra beta. Había otra beta para estudiar que ya va a aparecer en la memoria o tal vez se Seguramente. pierda. Pero yo confío mucho en eso. Si era importante, va a volver a aparecer. Y si no era trivial, entonces no le importa. Em, yo lo que agregaría, no sé, no sé si tu beta iba para ese lado o es la beta que estoy Mm, pensando yo, que acá ya también va emergiendo esa distancia ligada, cuando yo hablaba del enamoramiento al reproche, esa beta ligada al paulatino distanciamiento que hay mm, entre la imagen que uno construye en el proceso de enamoramiento y la imagen, no tanto la imagen, sino la realidad que después nos confronta. Entonces digo, ujú, me pongo en la posición de un padre y siempre los padres ponemos bastantes expectativas en el primer hijo. mm, Si va a ser el único, ni te cuento. Entonces ujú, después también hay que ver cómo se logra digerir ese proceso de qué tan distintos y qué tan distantes la realidad va a ser de lo que uno idealizó y construyó en la fantasía. Porque ujú. digo, me parece que eso ya empieza como a aparecer. Y al mismo Sí, tiempo, vuelve a aparecer, perdón, sí, vuelve a aparecer ahí esta dificultad de encontrar respuestas claras. Uno dice, bueno, entonces sería mejor no tener expectativas respecto del hijo, y claramente es devastador que no haya ninguna expectativa. Uno empieza a hacerse expectativas sobre el hijo a veces antes de que antes, nazca claro, y muchas veces antes de que sea engendrado, muchas veces sí, desde sí, mucho antes de estar en pareja. Uno dice, bueno, cuando yo tenga un hijo, cuando yo tenga una hija, le voy a poner tal nombre, ¿no? Y empieza a tener una serie de ideas respecto de eso, que después aparece una persona, una personita, al principio real, que no es eso, que puede parecerse o no, y que no solo no es eso, sino que no es moldeable para producir eso que uno quiere, y ahí es donde empieza a darse el, des- el desencanto de algún modo, la desilusión respecto de aquella ilusión previa. de la ilusión narcisística, porque querríamos Ujú. que fuese muy a imagen y semejanza. Y viene la cuestión del amor realmente después y de la posibilidad realmente de reconocer al otro en su individualidad y a uno mismo en su individualidad. Em, de todas formas, yo por ahí también cuando pensaba en este padre, que después nos los va a empezar a mostrar también como en sus vetas más monstruosas, eh, un terapeuta también va a tener que trabajar después un poco con Don Kafka para que pueda poner en valor lo que el padre sí pudo dar también. Porque si vos pudiste estudiar Mm, lo que quisiste estudiar, si vos siempre tuviste comida en tu mesa, eh, si vos siempre tuviste posibilidades laborales, es decir, eso es lo que papá también pudo, como quien dice. La Silvia Weimar con sus pacientes por lo menos siempre trabajaba bueno, un poco. Es decir, uno se va a quejar de lo que los padres no dieron, pero parte después eh, del trabajo terapéutico es arrancar por ver lo que sí pudieron dar, que a veces no son sí, tan pocas cosas. lo que pasa, bueno, lo primero es que me da la sensación de que él lo nombra, al menos lo puede nombrar, no, no Sí, está totalmente fuera de su percepción. Y la otra es que esa idealización que se da de los padres respecto de los hijos recorre un camino similar o quizás inverso al revés, porque los hijos al principio idealizamos muchísimo a nuestros padres y es claro. todo un proceso vinculado a lo que venimos hablando de la individuación, de poder desidealizar y tener un contacto más con la persona real que los padres son, ni ideales, ni en general monstruos totales que solo tienen aspectos negativos. Totalmente. Bueno, voy a leerte vamos a ir salteando, pero paso a la siguiente hoja en donde dice, es curioso. Quiero, Sí. no, no, justo no te quería interrumpir y quería mostrar una foto de él, ya que lo hemos Ah, mostrado dale. a Herman. Lo veamos a Vamos a Kafka. mostrarlo a Kafka, más o menos en la época en la que escribió la carta. Es un par de años anterior, pero es la más cercana que encontré. Ese Ese era es Franz Kafka. Franz. De todas formas, como murió joven, las fotos que hay son más o menos, Sí, son todas parecidas. no se lo ve ni mucho más viejo, Sí. así que ese es el Franz que está escribiendo esta carta. Es curioso.
pero una cierta idea de lo que quiero decir sí que tienes. Así, por ejemplo, hace poco me dijiste: yo siempre te he querido, aunque exteriormente no haya sido contigo como suelen ser otros padres, precisamente porque no sé disimular como otros. Yo, padre, nunca he puesto en duda en general tu bondad para conmigo, pero pero esa observación no la considero acertada. Tú no sabes disimular, eso es cierto, pero solo por ese motivo, querer afirmar que los otros padres disimulan es, o bien, puras ganas de no dar el brazo a torcer, y entonces no vale la pena seguir discutiendo, o bien, y de eso se trata realmente en mi opinión, una forma velada de expresar que algo no funciona entre nosotros y que tú has contribuido, aunque sin culpa, a que así sea. Si realmente es esto lo que piensas, estamos de acuerdo. No digo naturalmente que yo sea lo que soy solamente debido a tu influencia. Eso sería muy exagerado, y yo incluso tiendo a esa exageración. Es muy posible que aunque me hubiese criado completamente fuera de tu influencia, no hubiera llegado a ser la persona que tú habrías deseado. Ahí está para mí clarísimo esa, la distancia que hay entre el Ujú. ideal y en algún punto la cuestión de cómo de la autoestima tiene ahí ya un componente de que va a ser siempre como ruido en Kafka. La distancia que hay entre Mm. cierto ideal construido por otros y la percepción que él tiene de sí mismo. Y separándola de una parte que es a veces más evidente, que es qué puede haber hecho el padre para mm, dificultar eso, ¿no? Quiero decir que él está separando, no sé si fue tu influencia o no, él cree, y lo va a ir mostrando, y quizás nosotros estemos de acuerdo en que parte de lo que Franz se diferencia del ideal de hijo de Hermann ha sido generado por el mismo Hermann. Él Claro. mismo ha hecho muy difícil para Franz ser aquel ideal. Pero por otro lado, lo que está diciendo acá, aun si sacamos todo eso, el problema central es que yo nunca iba a poder ser el hijo que vos esperabas que yo sea. La pregunta es si nosotros alguna vez podemos colmar esos deseos tan desmesurados que a veces construimos. Los Mm, padres con respecto a los hijos con respecto a los padres. El descubrir que uno no está en posibilidad nunca de colmar sí, esas expectativas. pero a veces la distancia es mayor y a veces es menor. Y muchas veces, como decíamos recién, es necesario que haya una idealización de parte de los padres, pero también es necesario que se vaya adecuando de algún modo. Y ahí justamente coincidiendo con lo que originalmente dice Herman y después retoma Franz, eso no se puede disimular. Uno No. no puede hacer de cuenta que está contento con lo que no está, entonces es un trabajo mucho más difícil. Porque si uno Sí. pudiera disimularlo, ya está, lo disimulan. No, el tema es que realmente hay que hacer bajar esa idealización y realmente amar a ese hijo que es y no al que uno había soñado. Aunque juegue el rugby como le pasa a Alberto con su Ujú, hijo, aunque le interese no ujú, sé qué cosa, entonces sí, la distancia que hay sí, entre la aunque sea idealización y una el hippie, amor como le dije. es intensa. Es el gran Ujú, desafío. Probablemente hubiera sido un débil, un pusilánime, vacilante, inquieto, ni un Robert Kafka ni un Carl Hermann, pero completamente distinto del que realmente soy. Y tú y yo nos habríamos entendido las mil maravillas. Yo habría sido feliz de tenerte como amigo, como jefe, como tío, como abuelo, sí, incluso, si bien aquí ya vacilo un poco más, como suegro. Pero justamente como padre, has sido demasiado fuerte para mí. Sobre todo porque mis hermanos murieron pequeños, las hermanas llegaron mucho después y yo tuve que resistir completamente solo el primer embate y fui demasiado débil para ello. Acá es cuando yo decía cómo por ahí también esa singularidad de haber perdido otros hermanitos, cómo los hermanos ayudan mm, un poco a que se repartan ujú. las cargas de expectativas. La verdad que en eso
coincido que la hermandad colabora de repente con padres Sí, intensos eh, siempre aceptando las particularidades de cada familia y que eso depende de cómo se acomoda cada uno en la a eso. historia. Uno también ve familias donde un hijo se hace cargo un hijo, casi siempre el mayor, se hace cargo de la carga de ciertas cosas de estas y eso les viene muy bien muchas veces a los que siguen. Pero bueno, eso depende mucho de cada estructura familiar, cómo se van repartiendo o no Configurando. esas cargas y en gran medida también por las expectativas previas. Esto de la primogenitura viene desde hace milenios, entonces ya no es Sí, solamente que a uno le toque o no le toque, sino que estaba configurado así de algún modo, que todas las cargas también correspondían con los mayores privilegios. sí. Entre otras cosas, ese hijo ha sido el único de esa familia que ha sido hijo único en algún momento. Los otros ya nacieron cuando y ha recibido probablemente mayores atenciones y mayores cuidados y después también le toca cargar con mayores cargas. Y también es el único que ha trascendido, porque ¿quién conoce Mm, de algo de la vida de las hermanas de Kafka? ujú. ¿O qué obras trascendentes? ¿O qué? Es decir, es como que la vida también tiene esas vueltas, digamos. Es decir, las vidas de muchos artistas son especialmente sufridas en algunos casos, pero al mismo tiempo, si han llegado a ser quienes son, también en parte es por esos montos de sufrimientos o por esas cosas un poco más excepcionales que también marcaron sus vidas y que las definieron. Entonces, Sí, nos queda en el futuro de este curso hablar de algunos otros artistas. También estoy pensando puntualmente en María Cala, con quien hemos tenido esta misma ya va a llegar. disquisición, ¿no? Pero que sí, que claramente el arte, y el arte que nos puede parecer más interesante y que más nos toca, tiene que ver con ese punto de exageración que decíamos hace un rato, ¿no? La carta de Kafka es válida para mucha gente porque es muy exagerada en algunas cosas, y él mismo se reconoce exagerado en algunas cosas, pero si fuera una relación paterno-filial más o menos normal, no sé si nos impactaría de ese modo. Yo no sé si esta es una relación paterno-filial más o menos normal. Se te veía distraído, pero no sabía por qué. No había. Es que mi nena me trajo. Ya saluda, mi amor. Ven, si estás con ganas de saludar, venga, venga. Saluda, hija. Saluda a todos los alumnos del CEPRAN. Hola, Salúdalo, Rodrigo. hola. ¿Y esa muñeca tan linda y tan pintada? Yo creo que va a ser artista, mi hija. Mira, mira cómo pinta la bebé. Mira, Bueno, después de lo que acabamos de decir, no sé si es un buen destino, pero... mi amor. Y lamento decepcionarte, pero no estás haciendo las cosas bien, no estás generando sufrimiento suficiente para que Ana sea un gran artista. A Ladybug, pero esta es Ladybug, ya te digo. Es, es, es- Ladybug, no sé bien, es un personaje que ya está siguiendo ahora en unos dibujitos. Ladybug. Bueno, voy a cortar un minutito la grabación acá para tratar de organizar la oficina. Ya seguimos. Bueno, tras este pequeño corte, continuamos. ¿Vieron qué grande que está mi motivos hija? técnicos, ¿Cómo? no digo, por motivos técnicos hemos tenido Por que pequeños interrumpir. motivos técnicos. Eh, de todas formas, yo en general después en los videos es la parte que más aplauden. ¡Uy, qué lindo que está tu nena! Y Bueno, sí, porque forma parte de, y en una clase en vivo, finalmente hay un montón de incidencias que forman parte de la clase. y sí. Bueno, acá también. La verdad que estas clases a mí también me divierten porque como charlamos con vos, Rodrigo, la verdad que son más divertidas. Mm, Eh, bueno, sigo leyendo un poquitito la carta. no, sí. Voy a saltear una cosita y me voy a la página 4. Dice, bueno, he sido un niño miedoso. Sin embargo, también era seguramente testarudo, como son los niños. Es probable que también me malcriara mi madre, pero no puedo creer que fuese especialmente indócil. No puedo creer que una palabra amable, un silencioso agarrar de la mano, una mirada bondadosa, no hubiese conseguido de mí lo que hubiese querido. Es verdad que tú
Uy, se compartió de vuelta la carta, Rodrigo, ¿eh? No, era a propósito, no te Ah, quería bueno. interrumpir Es verdad que mientras tú, ibas leyendo y poner un poquito. es verdad que tú, en el fondo, eres un hombre blando y bondadoso. Lo que viene a continuación no será una contradicción. Solo hablo del efecto que tu persona hacía en aquel niño. Pero no todos los niños tienen la constancia y la valentía de escarbar hasta dar con la bondad. Tú solo puedes tratar a un niño de la manera como estás hecho tú mismo, con fuerza, ruido e iracundia, lo que en ese caso te pareció además muy adecuado, porque querías hacer de mí un chico fuerte y valeroso. Tus métodos de educación de los primeros años, hoy naturalmente no los puedo describir por recuerdo directo, pero me los imagino deduciéndolos de los años posteriores y por tu manera de tratar a Félix. Hay que tener además en cuenta como agravante que tú eras entonces más joven y por tanto más vivo, impetuoso, espontáneo, más despreocupado aún que hoy, y que además estabas completamente atado a la tienda y todo lo más aparecías ante mi vista una vez al día, haciendo por eso una impresión más fuerte en mí, una impresión que prácticamente nunca quedó reducida a mera costumbre. Solo tengo recuerdo directo de un incidente de los primeros años. Quizás lo recuerdes tú también. Una noche no paraba yo de lloriquear pidiendo agua. Seguro que no por sed, sino probablemente para fastidiar, en parte, y en parte para entretenerme. Después que no sirvieron de nada varias recias amenazas, me sacaste de la cama, me llevaste al balcón y me dejaste allí un rato largo, solo, en camisa y con la puerta cerrada. No quiero decir que estuviese mal hecho. Che, ¿se escuchan mucho los gritos de mi nena? No, apenas ¿No? es un Ah, fondo, no se entiende. está jugando por allá. Digo, tal vez se mete mucho el sonido. Bueno, me dejaste entonces en el balcón, porque la puedo ir a llevar al balcón y la encierro un rato. No quiero decir que estuviese mal hecho. Tal vez no hubo entonces realmente otra manera de lograr el descanso nocturno. Pero con ello quiero caracterizar tus métodos de educación y su efecto en mí. En aquella ocasión, seguro que fui obediente después, pero quedé dañado por dentro. Lo para mí natural de aquel absurdo pedir agua y lo inusitado y horrible de ser llevado fuera, yo, dado mi carácter, nunca pude combinarlo bien. Todavía años después sufría pensando, angustiado, que aquel hombre gigantesco, mi padre, la última instancia, pudiese venir casi sin motivo y llevarme de la cama al balcón, y que yo, por lo tanto, no era absolutamente nada para él. Bueno, ahí está la famosa escena del balcón de Kafka. Y en realidad me parece que aún más intenso es la palabra que usa y que sigue ahí, que dice, aquello fue solo un pequeño inicio, pero la sensación de nulidad que muchas veces se apodera de mí, sensación por otra parte y en otros aspectos también noble y fructífera, se debe en mucho a tu influencia. Y a mí me quedó como fuerte esa idea de la sensación de nulidad. Pero no sé si la palabra, o no sé cómo interpretarla del todo, esa sensación o cómo entender esa palabra de nulidad. ¿Sí? Es decir, ¿qué será sentirse nulo? Porque es como, digo, a mí como que me da esa sensación de como de una inexistencia, pero no me agrada la palabra inexistencia. Porque digo, él se sabe existente, incluso dice la nulidad, que puede ser en algún aspecto una cuestión noble o fructífera,
está diciendo él. Entonces creo que esto tiene que ver con lo que va a ser la obra también de Kafka. Es decir, poder Mm, conectarse con sentimientos muy, muy singulares, que es estar al lado de alguien, pero eh, como conectarse con la soledad en presencia de otro. mm. Pero que me parece que tiene que ver con la cuestión de la autoestima en él, digamos. Es decir, Y ¿cómo, porque me cómo? parece que la soledad no es tanto que no hay nadie, sino que yo no soy nadie para el otro. Por ahí Por viene, me ese parece lado. el tema de la nulidad. Yo no puedo ser suficientemente grande o fuerte o lo que fuera para que el otro me tenga en cuenta y soy una especie de papel o una hoja sujeta a los caprichos de un viento que es fortísimo, que sobre el cual no puedo hacer nada. Esa es la sensación. Viene un gigante y me lleva sin mucha razón, dice él, a pesar de que hace un rato dijo, bueno, lo mejor era la única forma de dormir, era sacarme. Y tiene también esa ambigüedad constante desde el principio. Queridísimo padre, te tengo que decir todas las cosas horribles, y en este caso, bueno, entiendo, pero al mismo tiempo no entiendo, y a lo mejor es necesario, pero a lo mejor no. Y lo que me parece bien interesante de este fragmento, muchas cosas, tiene muchísimas cosas interesantes, es la idea de esto puede haber sido inevitable, puede haber, no, a lo mejor no había otra forma de educarme, pero quiero que sepas que a mí me dañó, Claro. que a mí me produjo un daño para siempre. Que también es interesante dividir, ¿no? Porque a veces nos detenemos en, bueno, si esto se puede hacer de un modo u otro, se podría haber hecho mejor, hubiera sido mejor que, Mm. y finalmente no es tan determinante, sino que eso a nosotros nos produjo un efecto. Y sobre todo si ese efecto es el daño, ¿no? Y él se siente dañado por cómo fue esto. Al punto que ni siquiera puede expresar ese daño más que escribiendo una carta que finalmente nos manda y que... Interesante, digo, en relación a lo que es la tarea de la integridad psíquica, que es poder también en algún Mm, punto identificar los daños, que incluso muchas veces es la única forma de poder frenarlos y de poder pararlos. Es decir, por lo pronto ujú. identificarlos, de poder frenarlos y poder pararlos, el primer paso es identificarlos. Y por ahí en la historia de vida, a veces uno tiene que, para poder llegar a esa reconciliación con lo que los padres sí pudieron y con lo que los padres no Mm. pudieron, es llegar a una buena identificación de ambos componentes, digamos. Eh, Te iba a decir que más, además de que para poder frenar un daño primero hay que identificarlo, a veces también es necesario identificarlo para poder repararlo de algún modo. Sea reparándolo en el vínculo, que sería Sí, lo más fructífero de algún modo, o a veces ya en uno mismo, a través del perdón, de darle un sentido, de entender, de aceptar los límites que puede haber tenido otra persona en nuestra vida. claro, que de repente, a ver, claro, esta es una carta de alguien que al padre lo tiene ahí. Mm, De repente la tarea en la revisión vital es más compleja porque uno ya al padre, muchas veces uno ya no lo tiene, y entonces ujú. es como que el diálogo es de otra naturaleza. Pero ahí vuelvo a lo que vos decías de frenar el daño. También es interesante que aún no estando el otro, de algún modo puede seguir generando daño, Sí, porque ha dejado instalado en nosotros algo que nos sigue produciendo. Y ahí es donde uno puede reparar, pero al mismo tiempo frenar también un daño posterior, no ya infligido directamente por el otro, sino por el otro que uno ha incorporado, por uno mismo, digamos, que ha incorporado algunos aspectos de eso, cosa que yo creo que se ve bastante claramente en Castilla, en lo que veníamos hablando. claro, claro. Castillo está haciendo toda una tareita interesante de reparar cosas Mm, en la relación con ese padre, por lo menos ujú. comprendiendo. Bueno, aquello fue solo un pequeño inicio, la sensación de nulidad que muchas veces se apodera de mí, una sensación por otra parte y en otros aspectos también noble y fructífera, se deben mucho a tu influencia. Yo habría necesitado un poco de aliento, un poco de amabilidad, un poco de dejar abierto mi camino. En lugar de eso, tú me lo cerraste
con la buena intención, indudablemente, de que fuese por otro camino. Pero para eso yo no servía. Tú me animabas, por ejemplo, cuando desfilaba y saludaba. Pero yo no era un futuro soldado. O me animabas cuando podía comer fuerte o incluso acompañar la comida con cerveza, o cuando sabía cantar canciones que no entendía o repetir como un papagayo tus frases favoritas. Pero nada de eso formaba parte de mi futuro. Y es significativo que incluso hoy en el fondo solo me des ánimos cuando las cosas te afectan también a ti, cuando se trata de tu dignidad personal, que yo estoy ofendido, por ejemplo, con mis proyectos matrimoniales, o que estás siendo ofendida en mi persona. Por ejemplo, cuando me insulta Pepa. Bueno, y ahí hay una historia, Pepa, la cuñada de Kafka, qué sé yo. Bueno, entonces me infundes aliento. Me haces recordar lo que valgo, los buenos partidos que yo podría tener perfectamente, y para Pepa la reprobación es total. Pero aparte de que a la edad que tengo ya soy casi insensible a los estímulos, ¿de qué me iban a servir si solo llegan cuando no se trata de mí en primer término? Bueno, me detengo, me parece que vamos a llegar hasta Sí. acá. Pero Sí, un comentario ahí también vinculado a lo que estamos hablando de, eh, volviendo a la nulidad, ¿no? Había muchas, no sé si muchas, había algunas cosas que él era y que no eran valoradas, ¿no? Entonces cuando hacía ruido en el momento que no debía, eso era claramente reprobado. Eh, y si uno lo confrontara a Herman, él diría, no, pero yo sí todo el tiempo lo estoy alentando para que sea un mejor chico. Y eso es un poco lo que Franz anticipa en la carta, ¿no? Que muchas veces este ejercicio que decíamos hace un rato de escribir una carta a otra persona más allá que uno la envíe, es porque también está previendo de algún modo que va a responder el otro. Eh, Ejercicio que muchas veces uno hace. Entonces acá le está diciendo esto, bueno, vos podrías de algún modo decir que sí me alentabas y que todo el tiempo estabas haciendo cosas para que yo sea un mejor hijo. El problema es que eso es igual de ciego al hijo real, porque lo que estaba alentando es claramente lo que él no era y no podía ser. Entonces lo lleva a un lugar de, si lo que yo debo ser, lo que mi padre espera que sea, yo no puedo, entonces ¿qué? Y está ese vacío, esa nulidad de no hay nada. Nada al menos valorable para el otro, para el padre en este caso. y estamos en ese juego, atrapados. Mm. Ser lo que otros desean que seamos para Mm. ganar su aprobación en la niñez, o tener A la veces dijimos, valentía de... desean, Uy, eh, espera porque hay como un eco ahora. A ver, dale. no, decía, ser lo que otros esperan que sea, a veces con esa dificultad impuesta por la idealización y porque lo que esperan es imposible de lograr porque es imposible, porque no se puede ser ideal como uno es en los ideales de otros. Y a veces, quizás más tristemente, y por eso está tan dolido Franz, porque a lo mejor otros sí podrían, pero yo no, porque ese no soy yo. Entonces, el ideal no solo es inalcanzable porque es ideal, sino porque se refiere a otro tipo de persona. Y me parece que eso también es lo que más le duele, porque muchas veces va en este fragmento que hemos leído, haciendo referencia a sí mismo, diciendo yo no pude ser ese hijo que vos querías ser, y a lo mejor otros sí. Entonces es un poco más doloroso, porque si finalmente uno tiene claro que lo que el otro pedía era imposible, bueno, es un problema del otro que no sabe que puede pedir y que no. Pero si lo que el otro pedía era posible y yo no pude, en el fondo es igual de imposible, pero carga uno más con la sensación de que uno es el que ha fallado, que no ha podido o que no es el que debiera ser. Bueno, estimado Rodrigo, me parece que hasta acá llegamos por Mm, hoy.
Sí, y por otro lado está bien, porque son temas bastante Sí. duros, como dijimos al principio por ahí. Si bien ninguno de nosotros es hijo de Franz, no, ni de Franz ni de Hermann Kafka, seguro que uno le remite a pequeños episodios, como decía, de cómo uno ha sido hijo, cómo uno ha sido como padre, y está bueno dosificar un poco también los contactos con esas áreas de la vida de uno. Sí, sí, sí. Y además, eh, sí, los sentimientos también a veces en la infancia son vividos con un monto de intensidad tan grande que de repente un episodio puede ser suficiente para que quede una huella o un sentimiento tan intenso como este, de haberse sentido ninguneado Ujú. o anulado o humillado o las múltiples emociones humanas que todos atravesamos de alguna manera, como quien dice. Es decir, y de repente digo, en las experiencias, porque por ahí, yo por ahí pensaba, digo, estas experiencias cuando te las van relatando vinculadas a un padre son especialmente dolorosas porque uno de un padre ha esperado o ha puesto ciertas expectativas, seguramente distintas Ujú. a otros personajes. Pero experiencias de haberse sentido de repente poco valorado o en formas poco valiosas. Y mirá, si tuviste un papá que te valoró, pero estoy seguro que en la vida te cruzaste con algún compañero de escuela, una docente, un Ujú. vecino, es decir, expresiones en la infancia o huellas en la infancia de estas naturalezas tan dolorosas, uno, alguna atraviesa, digamos, alguien Y más allá de la infancia también, en un jefe, en un compañero de trabajo, en un no sé qué, vuelve a aparecer. totalmente. Quizás no son tan, no dejan marcas tan profundas, pero sí dolorosas, sí dejan Claro, cicatrices. exactamente. No es que no estén presentes alguna escena de ese tipo o alguna experiencia así, de estas experiencias como las que narra Kafka, de ser un poco abusivamente tratado por alguien. Lo que pasa es que, bueno, Ujú. cuando se trata de un padre, el costo es mayor. Sí, pero quiero retomar también lo que él dice, cuando se trata de un padre así y cuando uno es de Con esa un, forma. con un hijo así, Otro claro, chico, claro, otro chico podría haber salido sumamente rebelde y estarle pegando patadas en los tobillos al padre hasta que lo deje entrar, no sé. claro. O podría haberle gustado chupar cerveza y ser soldado Ujú. Claro. y completar y dar el gusto a muchas apetencias narcisísticas de un Ujú. padre, porque la verdad que también pasa eso. Es decir, también Y hay veces que uno pone expectativas y los otros te las cumplen. sí, Y es un momento pero bastante interesante. en casi todos los casos, para no ser absoluto, pero sí generalizar un poco, en casi todos los casos no nos exime del sufrimiento. Habrá No, otras cuestiones. A lo mejor si uno ha respondido demasiado a las expectativas, se ha perdido un poco su propia identidad y si uno seguro. ponía frente y defendía su propia forma frente al otro, también algún costo tiene. Entonces, finalmente también eso, no hay una forma óptima y libre de sufrimiento para atravesar todo esto. Todo No, esto me no, refiero a la vida, no a otra cosa. totalmente, totalmente. Bueno, esa es la individuación de la que hemos trabajado en algún momento, Hmm. básicamente. Ujú. Bueno, estimada gente, Rodri, un gusto, como siempre. Un Y bueno, gusto. la semana que viene vamos a avanzar un poquito más con... Vamos a trabajar toda la carta probablemente la semana que viene, el resto de lo que nos queda, pero ir poniendo de a poquito Sí, el foco en al eso. modo que lo hemos ido haciendo, no necesariamente leer toda la carta, pero sí No, tomando algunos fragmentos. De todas formas, ustedes tienen ahí la carta, que es interesante, mm, así que pueden llenar los los huecos huecos que que nosotros no vamos a veamos. dejar. Bueno, gente, buena semana, Rodri, nos vemos, que andes bien. Nos vemos, que estén bien. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Ahora, chun.